Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, amigos oyentes de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos y cada uno de ustedes los lunes al ser las 5 de la tarde en la frecuencia 930 del AM. Es nuestro sincero deseo edificarles a cada uno de ustedes mediante los temas que puedan edificar sus familias, a nuestro país y llevar una voz de esperanza y de aliento en medio de tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en donde nuestras familias están amenazadas y nuestros hijos también. Muchas gracias por abrir las puertas a este programa cada semana que todos llevamos con mucho cariño a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias porque dice la palabra de Dios que la fe de nosotros aumenta en el oír, en el escuchar de la predicación, en el escuchar la palabra. Nuestra fe es aumentada y nuestra fe es aumentada independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. La fe de nosotros tiene que renovarse día con la palabra de Dios para hacer testimonio, para creerle a Dios en medio de cualquier dificultad, para mantenerme firme sabiendo que Él es fiel independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y asimismo, hermanos, poder llevar esa misma palabra, esa palabra que llega hacia usted cada lunes, usted la haga llegar a otros. Usted es un embajador, usted es un evangelizador. No solo los sacerdotes, no solo los laicos comprometidos, sino que usted es responsable de llevar cada palabra que usted, a la que se le ha revelado o la que usted ha escuchado. Cada cosa que usted aprende sobre la palabra de Dios es nuestro deber hacerla llegar, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a las naciones, a nuestra familia, estar en la brecha por esas nuevas generaciones, por esas nuevas familias. Por eso muchas gracias por estar con nosotros, por abrir sus puertas para una vez más escuchar la palabra de Dios que le quiere hablar y que le quiere instruir. Hemos nacido para conocer, amar y servir al Señor. Eso lo hemos aprendido desde muy pequeños en nuestra catequesis. Desde muy niños sabemos que nosotros tenemos la misión de servir al Señor y de llevar la evangelización y de llevar el conocimiento de Dios que tengamos a todos nuestros hermanos. Puede ser en su trabajo, puede ser en su casa, puede ser donde quiera que usted se encuentre, que usted siempre lleve una voz de aliento, una voz de bendición, una palabra de bendición, una palabra de conocimiento a un hermano, a una persona que no tiene el conocimiento o que tal vez esté pasando por una situación difícil. Es nuestra responsabilidad delante de Dios ser sus embajadores. Casa de Bendición es un ministerio de la Iglesia Católica que se dedica a la reunión semanal para la formación de personas de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede principal en Sabanilla de Montes de Oca y reúne a varias personas en los diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes por la noche nos puedes visitar y los recibimos con los brazos abiertos a las 7 de la noche. Es reunión para matrimonios, para parejas, pero es asamblea general también. Si usted se quiere congregar, puede hacerlo. El martes a las 9 de la mañana se puede reunir también con el grupo de señoras. Miércoles a las 6 de la tarde también hay asamblea general. Jueves a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, reunión de varones.
Y sábados a las 5:30, Asamblea General. Usted puede llegar a cualquiera de estas reuniones a aprender, a alimentarse de la palabra, a conocer, a hacer un estudio bíblico del Señor, qué nos quiere decir, qué nos quiere hablar, y así usted poderlo llevar a su casa, a su familia, a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Si usted desea utilizar este programa para anunciar sus empresas, sus productos o servicios, también lo puede hacer comunicándose a los teléfonos 2253-1317 o al 8318-7361 para también obtener, si usted quisiera, alguna cita de consejería, consultas o dudas de cualquier tema sobre los programas que aquí se exponen, o si usted desea alguna consulta, consejería, cualquier situación espiritual que usted esté atravesando, estamos con los brazos abiertos a sus órdenes para atenderlos. Recuerde los números 2253-1317 y el teléfono 83, celular 8318-7361. Muchas gracias a Radio Costa Rica también por permitirnos este espacio cada semana, y asimismo a todos los patrocinadores que lo hacen posible. Usted ya sabe que si tiene su empresa, que si tiene su anuncio, su servicio, puede utilizar esta plataforma y colaborar con la evangelización a través de este medio. En esta tarde el Señor nos quiere hablar, nos quiere recordar o nos quiere afianzar en un tema muy importante que en el que redunda o el que está basada nuestra relación con Él, que es la oración personal. Nuestras carreras de hoy en día hacen que todas las cosas se hagan a la mayor brevedad posible, en carrera, todo es así, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que establecer una relación personal con Dios, establecer un tiempo de oración para comunicarnos con Él es trascendental en la vida de nosotros. Nosotros no podemos entender ni podemos llevar a un Dios que no conocemos. No podemos dar a conocer una persona a la que no conocemos, a lo que no le entendemos, a lo que nunca nos hemos tenido una relación estrecha con Él. Por eso la oración nos acerca y permite que nosotros establezcamos una cercanía, una mayor convivencia y comunicación con nuestro Dios en su presencia. ¿Qué es la oración? Es una disciplina. Tiene que haber una constancia y una actitud permanente. No es de un día sí y un día no. Sabemos que una disciplina merece de nosotros un esfuerzo, así como los deportistas, así como las personas que se dedican a las diferentes disciplinas deportivas, sacan su tiempo, así sea a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, para hacer sus entrenamientos. Nosotros también en la parte espiritual debemos entrenarnos, debemos hacer de nuestro tiempo de oración una disciplina, y eso se va logrando en un proceso poco a poco. También podemos decir que la oración es una sumisión a la voluntad del hombre ante el Dios para conocer su necesidad. Usted se somete a la voluntad de Dios. Usted tiene un acto de sumisión cuando usted se llega a su tiempo de oración. Usted tiene una sumisión a la voluntad de Dios. Y para reconocer nuestra necesidad de Él, nosotros nos acercamos para reconocer nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él. Asimismo, es para rendir un homenaje a un Padre Celestial, benigno, leal, poderoso y todo sabio. En el Salmo 103, versos 1 y 2 dice: bendice alma mía a Yahvé, el fondo de mi ser a todo su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé y no olvides nunca sus beneficios. Entonces nosotros nos acercamos también porque tenemos que rendirle homenaje, honor y gloria al que merece todo honor
y gloria. Es pasar un tiempo también en comunicación con el Señor, estableciendo un diálogo o conversación con Él sin intermediarios, en el cual puedo expresarle con toda libertad, con todo lo referente a mi persona, en donde yo puedo transparentarme con Él, en donde yo no necesito mentir porque el Señor lo conoce todo. Es un momento especial de diálogo, no es un monólogo donde yo solo yo hablo. Debo conversar y esperar a que Él me conteste. Una comunicación en doble sentido. Yo le hablo y Él me habla, como usted lo haría con un amigo, como usted lo haría con un familiar, como usted lo haría con cualquier persona. Sabemos que el Señor, dice la palabra, Él inclina su oído cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros le buscamos para hablar con Él. Durante todo momento debo tener una actitud de oración. Durante el día nosotros pasamos pensando en la oración o pensamos en Dios, nos encomendamos, tantas cosas que podemos hacer durante el día. Tenemos que tener una actitud de oración siempre, pero hay que sacar un espacio de tiempo aparte, hay que sacar un espacio especial, pasar una porción de nuestro tiempo en oración, en meditación silenciosa para darle oportunidad a Dios de que nos hable. El Señor siempre nos va a contestar. En la palabra Jeremías 33:3, el Señor dice, clama a mí y yo responderé. Y tengo otras palabras que también nos hacen ver o nos dan a conocer cómo el Señor se inclina de verdad para escuchar la voz de sus hijos, de las personas que quieran acercarse a Él. Isaías 58:9 dice, entonces si me llamas, yo te responderé, dice el Señor, si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Entonces, hermanos, tenemos la certeza de que Él nos escucha siempre. Muchas veces creemos que Dios está indiferente a nuestra necesidad, está indiferente al clamor que tenemos, pero el Señor siempre está ahí para responder, para escuchar, para hablar. Nosotros podemos tener conversaciones con otras personas que oran por nosotros, podemos tener intermediarios en grupos de intercesión, podemos compartir unos con otros la palabra de Dios, pero esta palabra siempre será la misma para todos. Digamos, cuando en los grupos de WhatsApp se comparte una palabra, todos recibimos la misma palabra, y si bien es cierto, podemos compartir y recibir esa palabra, el Señor de una forma personal desea tratar con cada uno de nosotros, pues todos somos diferentes y atravesamos diferentes situaciones. El mensaje de Dios debe ser para cada uno de una forma personal. Entonces no tenemos que tratar nuestra relación con Dios como una situación global. Podemos disfrutar de programas de radio, programas, por ejemplo, ahora que usted está en esta sintonía, escuchando esta palabra para edificarse, pero lo más importante es que usted haya buscado ese tiempo personal con Dios. Es muy importante sacar tiempo para escuchar oraciones o escuchar programas de televisión o de radio por diferentes medios, pero la relación íntima con Dios, la relación personal que cada uno tiene, es necesaria. Esa relación con Dios, donde el Espíritu viene a revelar su palabra de una forma personal, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces, la misma palabra puede ser que me diga a mí una cosa, puede ser que confronte de otra manera a otro hermano, puede ser que nos hable el corazón de una forma diferente, de una forma distinta a cada uno de nosotros. En el Salmo 145, en el verso 18 y 19 dice, cerca está Yahvé de los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad,
Cumple los deseos de los que le temen y escucha su clamor y los libera. Entonces estas son palabras que estamos dando hoy para que usted tenga toda la certeza de que el Señor, de que cuando usted se acerca a orar, de cuando usted se acerca a hablar con Él lo va a escuchar. Tenga la plena seguridad de que Él escuchará su clamor y atenderá a su súplica. No de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que el Señor tiene. Y sabemos que el Señor tiene planes de bien, planes de bienestar, planes de justicia, planes de felicidad para todos y cada uno de nosotros, dice su palabra, y que siempre Él nos va a responder con lo que más nos conviene. No debemos afanarnos creyendo que Dios no nos escucha. Solamente debemos llegar a sus pies, debemos llegar en ese tiempo personal con Dios a encontrarnos con Él para entregarles todas nuestras situaciones, nuestras inquietudes, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor para hablar, para entregarle nuestras situaciones, nuestras peticiones, podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, y el Señor nos va a dar ese consuelo o esa respuesta que tanto necesitamos. Nosotros buscamos su instrucción a través de la oración, a través de ese tiempo en que buscamos su presencia, y Él nos va a instruir. Él no nos va a mandar igual, no vamos a levantarnos de ese lugar de oración de una forma igual a como llegamos, sino que vamos a salir con una respuesta, con paz, con tranquilidad. Dios desea que nuestro crecimiento espiritual y personal y orar ayuda a estrechar y fortalecer nuestra relación con Él. Nos acercamos a Él y podremos conocer no de a oídas, ¿verdad? No por lo que me cuenten otros, no por los milagros que ha hecho en otros, no por lo que le sucedió a tal persona, sino cara a cara. El Señor quiere una relación cara a cara, de tú a tú con usted y conmigo. La oración nos permite expresar a nuestro Padre todos nuestros pensamientos, sentimientos más íntimos, todo lo que hay en nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras necesidades. De esa forma, si nosotros nos abrimos de esa forma al Señor, estaremos abriéndole a Él una puerta para que Él trabaje en nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades y nos ayude a alcanzar lo que Él considere es lo mejor para nosotros. Todos tenemos esa necesidad de oración. Nosotros no podemos decir que tenemos una buena relación con Dios si no sacamos ese tiempo. ¿Quién es el mayor ejemplo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro conocimiento de Dios? ¿Quién ha sido nuestro mayor ejemplo en la oración? Jesús. Él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Si el Señor buscaba ese tiempo, fue un hombre de oración y buscaba ese tiempo con su Padre, con mucha mayor razón nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:35, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. A través de las escrituras tenemos muchos ejemplos en donde Jesús nos enseña la necesidad de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. El Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él desea que vivamos plenamente nuestra vida en toda área, en el área física, en la salud, en la economía, etc. Y la única forma de hacerlo de conseguirlo, es a través de una profunda, constante y perseverante comunicación con Dios.
¿Por qué? Porque en nuestra vida necesitamos tomar decisiones, necesitamos pensar, necesitamos actuar de acuerdo con lo que el Señor nos vaya instruyendo. Nosotros no podemos andar por la vida tomando decisiones sin consultarle, porque Él es nuestro instructor, Él es el que nos instruye y el que nos da por cuál camino debemos seguir. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra soberbia y en nuestro orgullo, siempre buscamos las soluciones de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no vamos al que hizo, al instructor que nos hizo, que conoce todo sobre nosotros y que tiene la solución para cada una de nuestras situaciones. Lucas 3:21 y Lucas habla también de la oración. Lucas 5, capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: su fama se extendía cada vez más y numerosas multitudes acudían a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Sabemos que el Señor, a través de su palabra, sabemos que él tenía una agenda estrecha, que tenía, igual que nosotros, mucho que hacer, porque a veces nosotros pensamos que tenemos mucho que hacer, que hay mucho trabajo, que es demasiado el esfuerzo que tengo que hacer con el estudio, con el trabajo, con la casa, con la familia, y no sacamos ese tiempo. Pero esta palabra de Lucas nos hace ver cómo en medio de toda la fama que se extendía y en medio de la multitud que el Señor atendía, él sacaba sus tiempos. Hay que sacar sus tiempos, retirarse a algún lugar solitario para orar, para tener nuestra relación con Dios. Todos tenemos que tener esa relación con Dios para dar buenos frutos. Ayer la palabra nos decía en el Evangelio que el árbol se conoce por sus frutos. Nosotros debemos dar frutos y frutos buenos y abundantes, pero nosotros debemos estar unidos al Señor. En Juan, en el capítulo 15, versículo dice: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar buenos frutos? ¿Cómo podemos nosotros actuar bien en las diferentes decisiones de nuestra vida con nuestros hijos? Es consultando la palabra, es yendo a la presencia de Dios a consultar. En los momentos difíciles, cuando no sé decidir, es ir a buscarlo y preguntarle a Él cómo debo solucionar esta o cual situación. En los momentos de crisis, en los momentos de situaciones en la familia, a donde tenemos que ir no es al vecino, no es donde el amigo, no es primero, podemos ir al consejero, podemos ir a una persona que me pueda ayudar en lo espiritual, pero lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios, porque de ahí va a salir la instrucción, de ahí va a salir la mejor decisión. Y como decía la palabra, nosotros tenemos que dar buenos frutos, y esos frutos se dan solamente cuando nosotros tenemos una vida que está guiada. No es que vamos como nosotros queremos a nuestro antojo, sino que haya una dirección por parte de nuestro Padre. Es una necesidad, la oración es una necesidad prioritaria del hombre. Muchas veces en nuestras carreras, en nuestra situación, en nuestro mundo actual de carreras, hemos dejado esa necesidad de último y ni siquiera la contemplamos en nuestras agendas. Pero la oración debe ser parte de nuestras vidas. Es un estilo de vida en donde es necesario e indispensable que se encuentre en primer lugar en nuestra agenda, por muy llena que ésta se encuentra. La Biblia nos demuestra la necesidad, la palabra nos habla de esa necesidad que tenemos nosotros de orar. Y por más difícil que sea nuestro día, por más difícil y llena que esté nuestra agenda, es indispensable buscar ese momento en nuestra vida, darle prioridad.
la prioridad del hombre que depende de Dios. Esa dependencia del hombre a Dios es a través de la oración. Tenemos varias palabras que tengo acá. Segunda de Crónicas 7:14 dice el Señor: y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que hagan en este lugar. Entonces el Señor está atento. También en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros presentamos todas nuestras necesidades. A través de la oración nosotros presentamos a nuestros gobernantes, nuestras situaciones de trabajo. Nosotros nos unimos en oración para buscar la instrucción, para presentar nuestras necesidades, y así es como el Señor nos hace ver a través de su palabra esa necesidad que tenemos de orar, de buscar ese tiempo. Dice también en Isaías 56, versículo 7 dice: yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, esas son palabras en donde la Biblia nos habla de esa necesidad que tenemos de sacar ese tiempo de intimidad. Tenemos que aclarar también, porque aún en estos tiempos muchas personas no tienen claro que orar y rezar no es lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de oración, hablamos de un diálogo personal, de una intimidad con la presencia de Dios. No hemos dicho o no podemos decir que hemos orado si solo hemos estado repitiendo frases y frases, hasta sin pensar. Muchas veces podemos tener alguna oración escrita o alguna detalle de oración, podemos hacerla, pero lo más importante es tener esa relación, esa intimidad personal con Dios, ese conversar espontáneamente con Él. Si bien es cierto, existen muchas oraciones de guerra espiritual, de intercesión, pero lo más importante es nuestra propia relación, nuestra propia conversación con Él en su presencia. El Señor a través de las Escrituras también nos hace un llamado, igual a como se los hizo a los apóstoles, nos hace hoy a nosotros, porque cuando en el momento difícil en donde se acercaba ya la muerte y crucifixión, el Señor se fue con sus apóstoles, con sus amigos, a orar, y Él los llamaba a orar. Y en Marcos, en el capítulo 14, versículo 37, el Señor le hizo a ellos un reclamo y hoy nos hace a nosotros. Dice, porque ellos se durmieron, porque en determinado momento Él estaba orando porque se acercaba un momento muy difícil de su vida. Y Él les dijo, oren para que no caigan en tentación. Pero el Señor les dijo, ellos se durmieron, y el Señor les dijo, textualmente dice la palabra, ni una hora han podido velar, estén despiertos y oren para que no caigan en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces nuestra carne siempre nos va a llevar hacia soluciones con nuestro propio entendimiento. Nuestra carne nos va a llevar a un resolver de acuerdo a nuestros criterios, a nuestro conocimiento humano, pero el Señor es el que lo sabe todo, el que sabe qué nos conviene. Y por eso dice, estén despiertos y oren para no caer en tentación. Vivimos en un mundo
donde tenemos que nadar contracorriente con las diferentes situaciones que se dan, las diferentes corrientes que se están dando, donde ya lo malo pareciera bueno y ya lo bueno ya no es bueno, sino pareciera malo. O sea, tenemos un momento muy difícil en estos tiempos, en donde la tentación, en donde la confusión es el platillo de cada día. Pero si nosotros estamos despiertos, orando, despiertos, en la brecha, estamos en comunicación con el Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe, nos instruye, entonces las cosas van a ser más fáciles, la vida va a ser un poco más llevadera. Hoy el Señor a nosotros nos hace la misma pregunta: ¿cuánto tiempo está dedicando usted a su oración? ¿Cuánto tiempo usted le dará el diezmo del día para ofrecerla en oración? Usted sacará 2 horas y media, que sería el diezmo de un día, para poder ofrecerle al Señor el diezmo del día. Pero el Señor nos pregunta, ni una hora han podido velar. ¿Cómo nos cuesta? O sea, ¿cómo nos cuesta? De verdad que es una disciplina que debemos fomentar en nuestras vidas, que debemos agregar a nuestra agenda. Ese tiempo tan especial y tan necesario para estar en la presencia de Dios. La oración del justo tiene mucho poder, dice la palabra. La oración de intercesión por nuestros hermanos, por nuestros familiares, tiene mucho poder. La oración de usted como padre o como madre tiene un gran poder, un gran peso delante de Dios. Para todos los aspectos de nuestra vida es necesario estar en comunicación con Dios para consultarle todo, hasta los mínimos detalles. Todas las decisiones que tomemos, hagámosla en oración. No nos dejemos guiar como siempre por nuestros propios conocimientos, por nuestro propio intelecto, por nuestro propio estudio, por lo que creemos, sino que de verdad consultémosle a Dios. El Señor en la toma de sus decisiones más importantes, cuando estuvo aquí en la tierra, Él buscó al Señor para orar, para preguntarle, para tomar decisiones. En Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar al día siguiente, llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Él pasó orando, ¿por qué? Porque tenía la decisión de escoger quiénes iban a ser sus apóstoles. Tenía que tomar decisiones de ser instruido por el Espíritu de cómo hablarles, a quién escoger, y el Señor lo hizo en oración. Muchas veces los proyectos de Dios, las sentencias de Dios son cambiadas cuando hacemos una oración eficaz. Dice la palabra en Sofonías que Él cada mañana sale a dictar sus sentencias. Dice la palabra: vive en ella Yahvé el justo, que no comete injusticia. Cada mañana dicta sentencia, no falla al amanecer. Entonces Él sale a dictar sentencia. En la vida de nuestros hermanos antiguos, sabemos que el Señor cambió muchas sentencias. Sabemos que cuando Abraham oró por el pueblo para que no fuera destruido por su desobediencia, el Señor cambió sus planes. Cuando el Señor tiene misericordia, cuando estamos en la brecha intercediendo, puede ser que los cambios de planes se den en nuestras vidas. Nuestras sentencias, las sentencias que podemos tener para un día, la situación que se puede estar dando para un día, puede cambiarse a través de la oración. Nosotros tenemos que tener un estilo de oración de acuerdo con la palabra de Dios, y así nos habla Josué en el capítulo 1, versículos 8 y 9. El Señor le dijo a Josué y nos dice también a nosotros: leerás continuamente el libro de la ley de Dios y meditarás en ella día y noche, para que hagas todo lo que se te ordena, y así todo te saldrá bien. Yo soy quien te manda, esfuérzate y sé valiente.
No tengas miedo porque contigo está Yahvé tu Dios donde quiera que vayas. De verdad, porque es una disciplina, porque hay que hacer un esfuerzo también para saber escuchar, porque muchas veces nuestra oración redunda en peticiones, nuestra oración redunda en palabrería, nuestra oración redunda en hablar y no saber escuchar lo que el Señor nos quiere decir, pero tenemos que escuchar lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra. Vamos a ver algunas características de la oración, de ese momento de intimidad, cómo debe ser. Dice que la oración debe ser sencilla y humilde. Podemos hablar con el Señor de la misma manera que lo hacemos con un amigo, con un hermano, con un papá, con toda naturalidad, sencillez, sin usar mucha palabrería. Sencillamente, de una forma tan fácil que es, o sea, el Señor está ahí. Nada más es de llegar y comunicarnos con Él. Ya no hay un sumo sacerdote que tenga que actuar por medio en representación de todo un pueblo, hacer un rito, presentar holocaustos, presentar las ofrendas y esperar una vez al año para que nosotros pudiéramos comunicarnos con nuestro Padre. Ahora la comunicación es directa. Dice la palabra en Mateo 6, del 6 al 8, tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allá en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces es nada más decidirse, buscar ese rato, no es nada difícil, no tiene usted que presentar holocausto, no tiene que usted que hacer un trámite, no tiene que hacer absolutamente nada más que cerrar la puerta de su cuarto, buscar un momento a solas con Él y acercarse. Y dice, te recompensará, o sea, porque dice la palabra también que Él a todas las personas que lo buscan tendrán una recompensa. Todo aquel que le busca tendrá una recompensa. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecadora, limpiando nuestro corazón y pidiéndole que Él tome todo nuestro corazón, que nos examine, que nos perdone. Cuando nos presentemos en oración, tenemos que tener una oración humilde, sin soberbia, sabiendo que nuestro corazón quiere pedir perdón y también perdonar a nuestro hermano, para no tenerlo como un estorbo. En Marcos 11, 24 al 26 dice, por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que lo han recibido. De nuevo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Entonces es un asunto de fe. Es un asunto de creer que yo lo puedo obtener, pero también hay una condición y dice, y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno para que también su Padre de los cielos los perdone a ustedes. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, hacer una oración sencilla y humilde, pidiendo perdón por nuestros pecados y también perdonando a las personas que nos han ofendido, para que no haya estorbo hacia nuestra oración. ¿Cómo debe ser la oración también? Permanente y perseverante, porque eso es una constante, es una constancia, es una disciplina que debemos empezar tal vez con poco tiempo, ir aumentando el tiempo a través de los días hasta que nosotros podamos tener un tiempo sustancial en donde nos sintamos que de verdad no hacer un espantamoscas, ¿verdad? En la noche o decir 3 palabras y me duermo, sino ser constante y perseverante en la oración, buscar ese tiempo. Nos habla la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:15, orad sin cesar. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no caigan en tentación. En Colosenses 4:2 dice, manténganse constantes en la oración. O sea, eso es un llamado. A través de la palabra el Señor nos hace un llamado para que nosotros busquemos esos momentos.
Efesios 6:18 dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Entonces, ese tiempo hay que buscarlo. ¿Y cuándo será el tiempo más propicio para poder orar? Bueno, en la palabra hay una promesa, y porque en la madrugada, ¿verdad? Es un tiempo en donde nosotros podemos buscar, porque en la madrugada nadie nos molesta, no nos molesta el teléfono, no nos llama nadie, y además de eso, nosotros tenemos que saber que antes de que los rayos del sol toquen la tierra, antes de que el día aclare, debemos tratar de ordenar ese día, ponerlo en las manos del Señor para que sea de éxito. Desde el amanecer poner nuestra vida, nuestros proyectos en manos del Señor, y así nos lo instruye en Sabiduría 16:27. Habla del maná que era distribuido entre el pueblo y que debía ser recogido en la madrugada. Entonces el Señor lo pone como un ejemplo, como el maná nuestro es la oración, es la palabra que tenemos que recibir. Entonces la palabra dice textualmente, el maná que no era destruido por el fuego, se derretía simplemente con el calor del primer rayo de sol, para que su pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darle gracias y orar antes de que salga el sol, pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha del invierno y se escurrirá como agua inútil. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que buscarlo antes de que salga el sol para que los planes del enemigo sean destruidos. Tenemos que buscarlo como el pueblo venía y buscaba en la madrugada el maná. ¿Qué era el maná? Era el alimento que el Señor dio a ese pueblo que caminaba por el desierto. ¿Y qué sucedía? Que el maná lo tenían que recoger en la madrugada, porque en el primer rayo de sol que caía sobre el maná, el maná se deshacía, ya no lo podían tener. Entonces ellos tenían que apresurarse a tomar el maná, que era su alimento, antes de que saliera el sol, porque si no, de lo contrario se derretía y no podían alimentarse a través de ese maná. Así es la palabra de Dios, así es esa relación con Dios en la madrugada. Ese maná es la palabra, ese maná es la instrucción del Señor que nos quiere decir qué debemos hacer. Entonces tenemos que buscarlo al amanecer. ¿Para qué? Para que los planes del enemigo sean deshechos a través de la palabra, de la bendición que el Señor va a poner en nuestras vidas. Nuestras oraciones, nuestro tiempo en la madrugada interrumpirán los planes oscuros del enemigo y le darán a nuestros enemigos un día improductivo. Pero si nosotros salimos en la mañana y no hemos orado, se amaneció el día, nos levantamos, estamos saliendo totalmente desprovistos, sin ninguna clase de protección. Pero si nosotros nos adelantamos al sol, si nosotros no madrugamos para poner nuestros planes y nuestras decisiones en manos del Señor muy temprano, sabemos que tendremos mucho éxito en todo lo que emprendamos, y que los planes del enemigo, todos los planeamientos así como Dios tiene planes de bien para nosotros, el enemigo tiene planes de mal. Entonces, cuando nosotros nos adelantamos a orar, entonces los planes del enemigo sucumben, y entonces es un momento muy bueno para hacerlo, que sea en la madrugada, para que nosotros empecemos ese nuevo día armados y protegidos con una buena cobertura. Nosotros podemos orar durante todo el día, pero debemos sacar ese tiempo, debemos sacar ese tiempo durante, ojalá, la madrugada, para que podamos estar con el Señor y ser instruidos, y que los planes del enemigo sean deshechos y no fructifiquen frente a los de Dios.
El profeta Daniel en su palabra en Daniel 6:10 habla de que él se hacía la oración 3 veces al día. Entonces, como recomendación también está en que nosotros podemos hacer varios tiempos de oración durante el día. La palabra de Daniel 6:10 nos dice que él se arrodillaba y se puso a orar y alabar al Señor, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Si usted tiene esa oportunidad, pues usted puede hacerlo como lo hacía Daniel, sacando sus 3 tiempos en la madrugada, como a mediodía y hacia la tarde-noche. Otra palabra en donde nos dan como sugerencia o nos animan a poder levantarnos temprano a orar es porque Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, se refirió también en el libro de la sabiduría y en los proverbios a la posibilidad de estudiar, de estudiar la palabra y de orar en la madrugada. Y nos dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Entonces sabemos que el Señor nos escucha y a los que, como quien dice, el que madruga, Dios le ayuda. Entonces, el que madruga va a tener las mejores instrucciones y va a estar lo mejor preparado. Y David, el instructor de la mitad de los salmos, del escritor de la mitad de los salmos que tenemos, el único hombre que dice, el único hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, también nos habla en el Salmo 63:1, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Entonces son tanto Salomón como el rey David, son personajes que están en la palabra también, que nos indican, junto con el más importante que es el Señor, de lo importante que es poder orar en la madrugada. En Marcos 1:35 dice que Jesús de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Entonces, si Él lo hacía, pues nosotros también lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles, porque el día a día no es tan fácil. Tenemos que ser instruidos, tenemos que buscar la cobertura y la protección de Dios a nuestras vidas y nuestra familia. Los padres, las madres, los que estamos en la brecha, usted y yo tenemos que estar buscando de esa presencia de Dios para podernos instruir, para poder buscar orientación, para saber siempre qué debemos hacer. Y nuestra oración debe estar basada también en la palabra. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Entonces la palabra de Dios es nuestro manual que debe estar con nosotros para ser instruidos, para que el Señor nos hable a través de su palabra. El Espíritu Santo nos dará una revelación personal del mensaje que necesitamos recibir en el momento. Entonces meditar en la palabra recibida y escudriñarla más profundamente a ver qué es lo que el Señor quiere decirme. Decirle al Señor también cuando Él nos da una palabra, cuando estamos estudiando la palabra, háblame que tu siervo escucha, así como lo decía Samuel en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 10. También cuando nosotros estamos orando, el Señor puede poner en nuestro corazón alguna cita bíblica o alguna palabra de aliento que pueda llamar la atención. El Espíritu Santo nos va a iluminar de una forma diferente, tal vez alguna palabra. Muchas veces hemos leído una palabra una y otra vez y no podemos saberla de memoria, pero cada momento, cada situación es diferente. Entonces el Señor nos puede llamar a una revelación diferente cada vez que nosotros nos acercamos. Puede ser que tenga un mensaje distinto la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra viene a darnos una respuesta de acuerdo a la necesidad que tengamos en ese momento. Romanos 3:16 dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus enseñanzas.
Romanos 15:4, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que constancia y con el consuelo de ellas, que de ellas recibimos tengamos esperanza. La fe es muy importante a la hora de que nosotros hacemos nuestra oración. Dice Hebreos 11:6, ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a todos los que le buscan, lo que hablábamos anteriormente, que el Señor siempre va a recompensar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, a esa oración personal, tenemos que saber, vamos con fe, sabiendo que Él nos escucha y que nos va a instruir de la mejor manera. No es que vamos pensando en negativo, ¿verdad? Porque muchas veces nos acercamos a Él pensando en negativo. Santiago 1:6-8 dice, pero que pidan con fe sin vacilar, porque el que vacila es semejante a las olas del mar, agitado por el viento y zarandeado de una parte a otra, que no piense recibir cosa alguna del Señor, un hombre como un hombre inconstante en todos sus caminos. Entonces es saber que el Señor va a contestarnos y mantener esa fe, no un día con fe y otro día sin fe. Primera de Juan 5:14-15, esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad nos escucha y sabemos que lo que le escucha, lo que le pedimos, sabemos que habremos conseguido lo que hayamos pedido, si lo que nosotros pedimos es de acuerdo con la voluntad de Dios. Disponer ese tiempo para escuchar la voz del Señor, que es lo que nos quiere revelar, es muy importante. A través de la disciplina que nosotros podamos lograr, podemos ir día con día ampliando nuestro tiempo de oración. Podemos fraccionarlo, digamos, en algunos pasos como para iniciar y a poner una disciplina, un orden en nuestra oración. Podemos iniciar con una alabanza a nuestro Dios, un canto, una alabanza, luego hacer una oración de arrepentimiento en donde nosotros pedimos perdón y perdonamos a los demás. Vamos a los pies del Señor con las armas espirituales, no con las armas humanas, sino con las armas del Señor, no con las que nosotros como humanos tenemos. Le entregamos todo cuanto nosotros tenemos, nuestras necesidades, invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos dé a nosotros la instrucción y nos revele su palabra. Reflexionamos su palabra, ¿verdad? Que es antorcha a nuestros pies y luz en nuestro sendero. Esperamos al que el Señor nos hable y también podemos presentar intercesiones y presentar plegarias, intercesiones, oraciones de súplica y peticiones. Y sabemos que el Señor, llevando como un orden más o menos así, podemos ir afianzándonos en ese tiempo. Luego, por último, dar gracias y presentar acción de gracias, ser agradecidos con Dios. Muchas veces, como dijimos algo, la falta de perdón es un estorbo para nuestra oración. A veces cuando presentamos nuestras oraciones sin fe, cuando nosotros no nos arrepentimos, por eso tenemos que pedir perdón. Tenemos la actitud de perdonar y pedir perdón. También entregarle toda amargura que haya en nuestro corazón. Saber que nosotros tenemos que también entregarnos hasta nuestros hermanos en la necesidad de ellos y pedir con fe, sin vacilar como lo dijimos antes. Entonces, en esta tarde, el Señor quiere que nosotros nos volvamos hacia Él en un tiempo en donde las carreras de la vida y del ritmo de trabajo y de nuestras necesidades se ha vuelto tan crítico. El Señor nos está llamando a sacar ese tiempo para estar con Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.
que nos hace un llamado, Señor, a estar contigo en esta tarde. Esa palabra, Señor, que nos está recordando de esa necesidad de tener una intimidad contigo, Señor. Dame el querer y el hacer, dame esa disciplina, Señor, de poder buscarte cada día en intimidad, Señor, que tu palabra sea la lámpara que me instruya, que yo llegue de una forma humilde, Señor, a ti, sabiendo que eres tú el que me instruye y que yo no tome decisiones sin consultarte, Señor. Te entrego mi corazón, mi vida, mi familia, Señor, para que se haga tu santa voluntad, porque tú tienes planes de bien y todo lo que tú decidas para mi vida es lo mejor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les continúe bendiciendo. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.